¿Lo conocen a Mario, el que tenía un trabajo precario? No, no se rían, no es gracioso. No es gracioso porque vamos a hablar de algo terrible que es la precarización. O sea, el desmantelamiento de todas aquellas cosas relacionadas con nuestras condiciones de trabajo y por lo tanto con nuestras condiciones de vida que se puedan desmantelar para maximizar la ganancia capitalista. Yo no te quiero bajonear, no quiero deprimir a nadie, pero detenete un minuto para pensar en todos aquellos derechos, aquellas condiciones de trabajo que sabés que en algún momento existieron, pero que vos no tenés ni idea de qué se sentirá tenerlos. Vacaciones, representación gremial, obra social, una jornada laboral más o menos definida. Seguramente cuando pienses en eso el panorama va a ser bastante desolador, porque hablando de panorama desolador, obviamente este panorama desolador no se puede sostener simplemente diciendo, bueno, muchachos, vamos a sacarles esto, vamos a sacarles lo otro, para que la precarización sea un esquema generalizado en el mundo del trabajo. Hicieron falta derrotas históricas hacia la clase obrera a través de, por ejemplo, no sé, un genocidio, una hiperinflación catastrófica, la convertibilidad, la posconvertibilidad, para llegar finalmente a unos pisos de precariedad, de informalidad y de pobreza altísimos que hoy en día están absolutamente naturalizados. Y de esta manera el trabajo y la pobreza dejaron de ser cosas contradictorias entre sí hace muchísimo tiempo, y la necesidad desesperada de insertarse de alguna manera en el mundo laboral, en el mercado laboral, es para millones de personas mucho más determinante que cualquier expectativa acerca de las condiciones de esa inserción. Entonces tenemos el clásico y conocido por todo el mundo pasaje de millones de trabajadores y trabajadoras del mundo del trabajo formal al mundo de la informalidad, del cuentapropismo, de las changas, la propia precarización del trabajo formal, procesos más puntuales, como por ejemplo cómo las mujeres en tiempos de crisis o a lo largo del periodo interminable de degradación y destrucción del ingreso, se ven obligadas a volcarse al mercado laboral para sobrecargarse de trabajo y hacerlo en condiciones de precariedad e informalidad terrible, y además en ámbitos donde esto se suele combinar con distintas situaciones de violencia o degradación. Ni hablar de las personas trans o travestis y las formas en las que se tienen que insertar en el mundo laboral y los trabajos y las condiciones en las que tienen que trabajar cuando son expulsadas permanentemente de sean el mundo del trabajo formal o el mundo del trabajo informal. Y las propias ideas acerca del mundo del trabajo van cambiando a medida que va cambiando la materialidad del propio trabajo. Los discursos que caracterizaban a aquel mundo de trabajo formal y estable, más o menos generalizado, se fueron reemplazando por discursos más adecuados para esta situación de... Bueno, iba a decir situación nueva, pero el otro día fui a ver episodio 3 porque se cumplieron 20 años de su estreno y yo sigo diciendo que es de las nuevas, con lo cual toda noción acerca de lo nuevo y lo viejo que yo pueda tener evidentemente no sirve para nada, porque esta es una situación que no es nueva, sino que hay generaciones enteras ya que es la única situación que conocen, no tiene nada de nuevo. Y las propias ideas entonces acerca de todo esto fueron cambiando, y tenemos algunos discursos referidos al mundo de lo laboral que plantean abiertamente que cualquier demanda de derechos o de condiciones laborales atentaría o perjudicaría el crecimiento económico y por lo tanto implicaría un perjuicio a largo plazo para incluso los trabajadores y trabajadoras que lo reclaman. Ya se sabe que nada más perjudicial para un trabajador que 2 semanitas de vacaciones cada tanto, o tener obra social por si te cortás un brazo operando una máquina o te pisa el colectivo yendo camino al trabajo. Pero también tenemos unos discursos que ponen de alguna manera al trabajo y al trabajador como sujeto de la economía, pero de una manera tramposa, haciéndolo no como trabajador o como trabajadora, sino como empresario de sí mismo, como colaborador, como asociado, como talentos en formación y por supuesto como portadores de determinados valores y cualidades que serían los que verdaderamente mueven al mundo.
Valores y cualidades como la creatividad, la proactividad, la competitividad, la ambición, la disposición al ahorro. Básicamente cualquier concepto pedorro que podés encontrar en lo más berreta de la literatura de aeropuerto. Todo esto está incluido en el discurso de que tenés que ser tu propio jefe, que está relacionado al discurso del propio Javier Milei de esa cosa empoderadora, ¿no? De vengo a despertar leones, pero que también incluye el tenés la libertad de morirte de hambre, o los trabajadores son los que explotan a los empresarios. Es una especie de maniobra de empoderamiento simbólico que complementa el desempoderamiento material. Una vez charlé con un trabajador de Rappi en una heladería. Lo que decía era más o menos así: yo sé que hay un montón de aspectos negativos en esta forma de trabajo, pero hay algo que a mí me viene bárbaro y me encanta, que es que puedo manejar mis propios horarios como yo quiero. El heladero, muy pillo, le preguntó entonces cuál era su carga horaria, cuántas horas trabajaba por día, y el tipo dice, unas 10, 11, 12 horas, algunas veces más. El trabajador de Rappi creía que trabajar 12 horas por día era manejar sus propios horarios. Es decir, mientras no estaba durmiendo o cagando, estaba pedaleando con la mochila de Rappi, y esto lo contaba con un entusiasmo enternecedor. Y por eso decía, tenemos el entusiasmo, el optimismo, la vitalidad como valores que son muy requeridos y promovidos por el mundo empresarial, por las empresas, pero también como valores que son vistos como positivos por la sociedad, porque de alguna manera se convirtieron en un sostén moral que reemplaza la estabilidad, la seguridad, la capacidad de planificación a medida que esas cosas van desapareciendo de la vida de las personas, y que además fomentan la disposición a ser explotadas de una manera terrible y cruenta. Esto también destruye muchas veces las nociones de solidaridad que se pueden generar en el ámbito laboral, y además implica formas de competitividad muy individualizantes, y también distribuye roles de vigilancia incluso entre los propios trabajadores y trabajadoras, entre compañeros. O sea, acá cualquiera puede ser el buchón del grado. Pero mientras ocurre todo esto, no dejamos de estar sometidos de alguna manera a las referencias que tenemos a momentos pretéritos de bienestar y de derechos laborales. Y miramos esos momentos pretéritos de bienestar más o menos generalizados con mucha nostalgia y con el deseo de que en algún momento regresen. El problema es que los pretéritos solamente son perfectos en el mundo de la gramática, porque el tema es que el bienestar dentro del capitalismo es solamente un elemento más en el proceso de valorización del capital, y está subordinado a esta lógica. Esos grandes momentos de bienestar en la historia del capitalismo, esa edad de oro del capitalismo asociada a los estados de bienestar, fue también una etapa de enormes ganancias para los capitalistas, y todo ese enorme aparato de políticas sociales, de derechos, era crucial para garantizar esta producción de ganancias en ese contexto determinado. Obviamente las acciones de la clase obrera lograron enormes conquistas, pero la fuerza de la clase obrera no es algo que se le imponga al capitalismo desde afuera. La propia fuerza de la clase obrera y su capacidad de organizarse es parte de la lógica del capital. Y esa clase obrera poderosa fue el resultado del desarrollo del capitalismo y de la forma que el trabajo fue adquiriendo en esa época específica. Sí, lo voy a decir, era una necesidad del capital, es decir, era la mejor forma para maximizar la rentabilidad en ese momento de la historia. Y esto de ninguna manera es bajarle el precio a toda la historia de luchas que tiene la clase obrera, es poder explicarnos por qué en determinado momento la clase obrera tiene determinado poder y en otros momentos parece que sufre, sin poder detenerlo, un proceso de degradación de sus condiciones de vida que lleva ya como medio siglo o más. Es poder indagar en cómo la lucha de la clase obrera puede llevar a la superación del modo de producción capitalista.
la fuerza de la clase trabajadora, nuestra fuerza y nuestra capacidad para organizarnos, para luchar por nuestras conquistas, incluso para hacer revoluciones, es parte del capitalismo porque los trabajadores somos parte del capitalismo. La existencia de una clase obrera es específica del modo de producción capitalista. Y es nuestro lugar en este modo de producción el que nos brinda las potencias para trascender este sistema y construir uno en el que la vida humana no esté subordinada a la valorización del capital, sino que esté organizada en torno a las verdaderas necesidades de la vida humana, sean las de la panza o las de la imaginación, por parafrasear pésimamente a Marx. Que la fuerza de la clase obrera sea parte de la lógica del capital no le quita ni un gramo de potencia revolucionaria. Son las propias cualidades que tiene la clase obrera como cosa específica del capitalismo y no las simples ganas de hacerlo, las que la hacen potencialmente capaz de dirigir y organizar racionalmente el proceso de producción, de convertirse en clase dominante para transformar por completo la vida social, la vida humana. Y es eso lo que le da un carácter, o lo que le puede dar un carácter revolucionario a nuestras acciones en la lucha por nuestras condiciones de vida. Y ya que hablé del Estado, hay una idea muy común de que el Estado y el mercado son cosas opuestas, de que cuando avanza uno retrocede el otro, y fíjense que esta idea, curiosamente, es una idea en la que coinciden liberales, neoliberales, peronistas, progresistas, incluso alguna gente de izquierda. Pero el famoso Estado interventor interviene siempre a favor del capitalismo y por lo tanto siempre a favor del mercado. Aun cuando pueda llegar a atacar, en ciertos momentos, intereses específicos de algún sector específico del capital, lo hace siempre para preservar y garantizar la reproducción del sistema capitalista. Y así como el Estado consolidó todo ese esquema de trabajo formal como condición generalizada del mundo del trabajo, fue el mismo Estado el que se ocupó de destruirlo. Si tenemos en claro que en las etapas llamadas del mundo del bienestar y del estado de bienestar, las políticas estatales tenían que ver con la necesidad del capital de contar con una clase obrera con determinadas cualidades para las cuales era necesario que tuviera educación, que tuviera un acceso generalizado también a la salud, a la vivienda, al ocio, a la cultura y todas esas cosas, porque siempre que la clase obrera quiso ir por más de aquellas cosas que se inscriben específicamente en esa necesidad, la cosa terminó a los tiros. Vamos a poder entender cómo las propias necesidades del capital fueron destituyendo todas estas cosas a medida que dejaban de ser necesarias, porque partes cada vez más grandes, porciones cada vez más grandes de la fuerza de trabajo, dejaba de necesitar tener esas cualidades para valorizar el capital. Y por lo tanto, todas las personas que eran dueñas de esa fuerza de trabajo dejaban de necesitar tener esas condiciones de vida para eso. Si tenemos en claro esto, podemos pensar y organizar mejor la lucha por nuestras condiciones de vida e inscribirla en la lucha por superar el modo de producción capitalista, un modo de producción en el cual, como decía, incluso la misma noción de bienestar no es más que el resultado, a veces más favorable y a veces menos favorable, de la lógica de la acumulación de capital. ¿O vos te pensás que la época de los estados de bienestar, ese auge de producción de riquezas y de mejores condiciones de vida, ese aparato formidable que movía una cantidad inconmensurable y sobrecogedora de recursos a lo largo y ancho del planeta, existió porque en aquel momento los capitalistas eran menos avaros y estaban mejor dispuestos a compartir sus ganancias, y no porque con eso se produjo un periodo de crecimiento de las tasas de ganancia formidable, que duró desde la salida de la crisis del 30 hasta entrados los años 60. Por nombrar una sola cosa que es muestra de esto, pensá nada más en cómo en pocos años se reconstruyó toda Europa después de la terrible masacre y destrucción que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, recursos había para tirar para arriba. Pero además de todo esto, el Estado, incluso bajo los gobiernos progresistas que les gustan tanto a alguna gente, no solo sostiene este esquema de precarización del trabajo, sino que él mismo opera como uno de los principales precarizadores, por ejemplo en Argentina. Y así como hoy los liberales se están ocupando de profundizar este proceso, el peronismo fue y es uno de los grandes impulsores de esto, no solamente desde el Estado, sino también desde los sindicatos, que se supone que es desde donde se protegen y resguardan las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Esto para que no piensen que es simplemente una cuestión de malas personas, de gente mala que nos quiere precarizar. O sea, sí, son gente mala, pero como decía, es un proceso estructural del capitalismo y en todo agente político del capital, aunque sea con el discurso de un capitalismo serio, un capitalismo sano, un capitalismo bueno, un capitalismo verde, lo que sea, aunque lo haga de estos discursos, finalmente, y en última instancia, es un agente del capital y es un agente de esta lógica que lleva a esta situación. Por algo es muy común que sean los propios movimientos que encabezaron estos procesos cuando se consolidaron los estados de bienestar, los que después se hicieron neoliberales y se ocuparon de destruir todo eso. El peronismo en Argentina, el APRA en Perú, el PRI en México, el laborismo en Inglaterra. Entre miles de ejemplos de la precarización y la degradación de las condiciones de vida por parte del propio Estado, digamos, a las cuales el propio Estado somete a los trabajadores, podemos nombrar desde el trabajo altamente calificado y altamente precarizado que ofrecen y brindan las universidades públicas a las empresas privadas, hasta casos terribles como por ejemplo el de Laura Iglesias, la trabajadora social que cumpliendo labores para el patronato de liberados fue asesinada por justamente tener que desempeñar su trabajo en condiciones terribles de precarización y vulnerabilidad. Todo esto que vengo diciendo es así porque es el propio desarrollo capitalista y no errores o presuntas fallas lo que llevan a que se generalice la precarización, la tercerización, la falta de condiciones de seguridad, el incluso dejar bajo responsabilidad del propio trabajador el garantizar y brindar algunos de los elementos o espacios de trabajo. En definitiva, es el Estado el que se ocupa de desmontar todo aquel aparato porque justamente ya no es adecuado para las condiciones actuales de valorización. Cuando la valorización del capital, o sea, la producción de las riquezas que se van a apropiar los capitalistas, necesitó de una clase obrera con estas cualidades que decía, por lo tanto, con niveles altos de educación, de formación, con un acceso amplio a la salud y todas esas cosas, el Estado se ocupó de hacer todas estas cosas que no podía garantizar un capitalista de forma individual. Los recursos necesarios para brindar la formación a cada uno de los obreros que un capitalista va a tener que contratar harían imposible toda expectativa de acumulación para ese capitalista. Por lo tanto, el Estado, como garante de las relaciones de explotación, es el que se ocupa de esto, siendo el representante justamente del capital. Si no tenemos en cuenta esto, pareciera que la cosa se trata de que en algún momento los capitalistas eran buenos y generosos y los políticos también eran buenos y simplemente todo se solucionaría votando, eligiendo políticos buenos que garanticen que los empresarios sean de nuevo generosos y con eso estaría todo solucionado. Pero no es la avaricia del capitalista y la maldad del político lo que provoca todas estas cosas. En todo caso, esa avaricia y esa maldad pueden ser formas adecuadas para participar de todo este proceso. Ser el resultado de lo que exige el modo de producción capitalista para poder desenvolverse de la manera más eficiente posible en las relaciones sociales que le son específicas. Entonces, el desarrollo tecnológico implica también el desarrollo de determinadas cualidades en la clase trabajadora. Necesita, por supuesto, trabajadores y trabajadoras altamente calificados, súper especializados, con un altísimo nivel de formación, para que puedan desempeñar justamente esas tareas de gran exigencia intelectual, pero también degrada las capacidades y las cualidades laborales de enormes porciones de la clase obrera que tienen que desempeñar trabajos que prácticamente hoy en día podría hacerlos una Pentium 2 o un mono. Y además presiona sus salarios a la baja y sus condiciones de vida a la baja porque justamente tienen que competir con la Pentium 2 y también con millones de trabajadores desocupados. Y de alguna manera seguramente van a terminar teniendo que competir con monos. Lo cual implica que ya no es necesario para el capital que exista un sistema generalizado que brinde estas condiciones de vida de forma generalizada, sino un sistema fragmentado que solamente ofrezca las condiciones necesarias para que cada una de esas porciones de la clase obrera
pueda contar con lo mínimo que necesite para desempeñarse en esas labores. Y tenemos entonces una clase obrera altamente fragmentada, tanto en sus trayectorias laborales, en lo material, digamos, como en lo simbólico. La fragmentación, esta fragmentación que estoy explicando, hace más difícil que se pueda producir una identidad unificada porque justamente las vidas de las personas en los distintos sectores de la clase obrera son cada vez más distintos. Y esto es muy importante porque está muy en boga la idea de que son las identidades que se van consolidando por fuera de las referencias estrictamente de clase las que debilitan la identidad obrera y por lo tanto la conciencia de clase, cuando en realidad son las relaciones de producción las que van debilitando la identidad de clase y en todo caso la consolidación de otro tipo de identidades aparece como más determinante en la vida de las personas, justamente porque las vidas laborales de las personas son en ciertos sentidos muy diferentes o no involucran espacios comunes de socialización que sean realmente significativos. Y ahí tenés, por ejemplo, a gente tarada de izquierda diciendo que las identidades de género atentan contra la conciencia de clase como si fueran cosas no solamente excluyentes entre sí, sino también como si estuvieran determinadas solamente en el campo de lo simbólico, como una especie de lucha de ideas abstraídas de la realidad y de las relaciones sociales en las que vivimos. En fin, todos estos cambios históricos y estructurales son formas de recuperar rentabilidad frente al agotamiento de los esquemas antes vigentes. Pero no hay que pensarlos como una ocurrencia que tuvieron los capitalistas para garantizarse esto. Si lo pensamos de esta manera, estamos reflexionando por fuera del recipiente porque estamos desconociendo que los capitalistas siempre quieren maximizar sus ganancias. Entonces, si desconocemos eso, estaríamos suponiendo que en cierto momento no querían maximizar sus ganancias y después, bueno, se volvieron malos o se avivaron, y eso es poner estos procesos como productos de la mera voluntad. En realidad lo que ocurre es que cambian las formas de maximizar las ganancias. En su momento era necesaria la estructura de los estados de bienestar, y luego cambian las condiciones por el propio desarrollo de las relaciones capitalistas, y es el propio desarrollo del capitalismo el que les impone tanto a los empresarios, a los capitalistas, como a los estados, la necesidad de actuar de maneras diferentes, pero regidas por el mismo principio. Por eso, si no se mira esto como un proceso constitutivo del capitalismo y se lo ve como una desviación de sus condiciones normales, naturales y saludables, se termina cayendo en nociones y abordajes que reinstalan la crítica al capitalismo, y esto es muy importante, pero lo hacen como una crítica a las condiciones de explotación y no a la explotación en sí. Y que al no establecer una crítica a la explotación como cosa que rige toda nuestra vida social, no pueden ni siquiera explicar realmente las condiciones en las que cambian o las formas en las que cambian las condiciones de explotación, y mucho menos luchar contra las transformaciones que destruyen nuestras condiciones de vida, o en todo caso luchar por transformaciones que nos las mejoren. Aparte de que tener como horizonte final de tus luchas la mejora, la simple mejora de las condiciones de explotación, es, además de inviable a largo plazo, de una timidez lamentable y funesta. Y miren si no será constitutivo del capitalismo todo esto que vengo diciendo, que Marx ya lo explicaba hace como 1.000.000 de años. Y decía: ¿qué es una jornada de trabajo? ¿Cuál es la duración del tiempo en que el capital tiene derecho a consumir la fuerza de trabajo cuyo valor compra por un día? ¿Hasta qué punto se puede prolongar la jornada más allá del trabajo necesario para reproducir esa fuerza? A todas estas preguntas, como se pudo ver, el capital responde: la jornada de trabajo es de 24 horas completas, deducidas algunas de reposo durante las cuales la fuerza de trabajo se niega en absoluto a reiniciar su servicio. Se entiende por sí mismo que el trabajador no es otra cosa a lo largo de su vida que fuerza de trabajo, y que por consiguiente todo su tiempo disponible es, por derecho y naturaleza, tiempo de trabajo perteneciente al capital y a la capitalización. Tiempo para funciones sociales, tiempo para la educación, para el desarrollo intelectual, para las relaciones con parientes, con amigos, para el libre juego de las fuerzas del cuerpo y del espíritu, y para alguna celebración del domingo,
Y eso en el país de los santificadores del descanso dominical, puras tonterías. Si en su pasión ciega, pero en su pasión ciega y desmesurada, en su glotonería de trabajo extraordinario, el capital no solo supera las barreras morales, sino además el límite fisiológico extremo de la jornada. Usurpa el tiempo que exigen el crecimiento, el desarrollo, la conservación del cuerpo en buena salud. Roba el tiempo que debería emplearse en respirar el aire libre y gozar de la luz del sol. Mezquina el tiempo de las comidas y siempre que puede lo incorpora al proceso mismo de la producción, de modo que el trabajador, reducido al papel de simple instrumento, recibe sus alimentos como se da carbón a la caldera o aceite y grasa a la máquina. Es literalmente el trabajador de Rappi con el que yo conversaba mientras estaba sentado en el piso comiéndose un sándwich. Miren lo que dice en este otro lado. Pero si la naturaleza misma de la gran industria impone el cambio en el trabajo, la fluidez de las funciones, la movilidad universal del trabajador, por otro lado reproduce en su forma capitalista la antigua división del trabajo con sus particularidades osificadas. Ya vimos que esa contradicción absoluta entre las necesidades técnicas de la gran industria y los caracteres sociales que adopta bajo el régimen capitalista termina por destruir todas las garantías de vida del trabajador, siempre amenazado por el retiro de sus medios de existencia junto con el medio de trabajo, siempre bajo el peligro de resultar él mismo superfluo debido a la supresión de su función. También sabemos que ese antagonismo hace nacer la monstruosidad de un ejército industrial de reserva mantenido en la miseria con el fin de tenerlo siempre disponible para la demanda capitalista. Crecen entonces la robotización, la automatización, se desarrolla la tecnología a niveles increíbles en plazos cada vez más cortos, pero eso no reduce los esfuerzos necesarios para la clase trabajadora, sino que conduce precisamente a todo este esquema de precarización y degradación de nuestras condiciones de vida. Y tenemos a la gente haciendo trabajos horribles, nefastos, funestos, dañinos, aburridos, repetitivos, degradantes, mientras lo más avanzado de la tecnología se dedica a dibujar y hacer canciones. Y también tenemos a la necesidad de la productividad, invadiendo todos los aspectos, todos los resquicios, todos los espacios y todos los momentos de nuestra vida. En realidad los trabajadores, cuando no estamos en nuestras funciones laborales en el lugar de trabajo, también estamos participando de la producción, porque al consumir estamos produciendo nuestra fuerza de trabajo, lo que va a comprar el capitalista y con la cual vamos a operar los medios de producción para generarle sus ganancias. Y además también somos los que realizamos el valor de las mercancías que compramos para consumir. Pero con la precarización de nuestras condiciones de trabajo, esa forma de productividad que estaba confinada al lugar de trabajo, es decir, al uso de los medios de producción durante una jornada definida y determinada, se extiende a nuestra casa y prácticamente a cualquier momento del día. La jornada laboral empieza cuando te despertás y termina cuando te dormís, como el chabón de Rappi o cualquiera que haga home office o una persona que trabaja 16 horas por día en un taller textil clandestino. Y mientras la explotación de nuestra fuerza de trabajo va conquistando todos los resquicios y todos los espacios de nuestra vida, siguen reforzándose los discursos que dicen que no es nuestro trabajo el que produce la riqueza o que la clase obrera no existe más. Y esto se expresa también en el mundo de la academia y de la producción de conocimiento. Como cuando se habla, por ejemplo, de trabajo atípico o trabajo no estándar, ¿no? Parecen eufemismos más que terminología académica, o esas cosas de las notas de Clarín de los beneficios de trabajar 22 horas al día y comer tierra. Pero literalmente esto aparece así en cientos de papers ortodoxos, en informes de la CEPAL, en discusiones supuestamente críticas y reflexivas que abordan estos temas. Es terminología académica. Además, el eufemismo de trabajo atípico o trabajo no estándar es básicamente cualquier cosa porque no tiene nada de no estándar o no tiene nada de atípico. Aparte de eso, esto corre el eje de la discusión porque de alguna manera termina volcándolo a la idea de retornar o de reponer las condiciones que serían típicas de trabajo, ¿no? Naturalizando aquello que en realidad es producto del propio desarrollo estructural del capitalismo. Aquello que explica, digamos, que
son los mismos principios los que hacen que el trabajo adquiera determinadas formas en determinados momentos y determinadas otras formas en momentos diferentes. Hoy en día es una forma más y una forma típica de inserción en el mercado laboral, que ya no se puede definir por sus faltas. No es que le han quitado al trabajo algo que habría que reponer. Es una expresión del desarrollo capitalista en nuestra época. Y al final, además de todo esto, resulta que tenemos un montón de gente que desde posiciones supuestamente progres, o que al menos son tomadas dentro del mundo progre, están muy interesadas, pareciera, en utilizar terminología supuestamente novedosa o ingeniosa, o ni siquiera, para dar cuenta de fenómenos estrictamente capitalistas como si se trataran de cualquier otra cosa. Y tenemos, por ejemplo, a Byung-Chul Han diciendo que el capitalismo es producto de la pulsión de muerte, o a gente que busca darle un cariz positivo a formas de trabajo completamente degradadas, glorificando la figura del pobre, del desposeído, del trabajador sacrificado. No sé si esto les suena de algún sector progresista muy vinculado a la iglesia. Y entonces antes era muy común la idea dentro de la clase trabajadora de tener una clase obrera fuerte y organizada, y ahora lo que tenemos es, por un lado, la romantización de la pobreza, y por el otro lado, al típico que flasha que es un capitalista cuando en realidad guarda el aceite usado en un frasco o se prepara 5 o 6 tazas de té seguidas para no tirar el saquito de té. Y esto, lo mismo con las ideas de un retorno a etapas del pasado que en realidad son imposibles de recuperar, es algo que hay que combatir de forma cabal y aguerrida, porque como ya dije, corre el eje de la discusión de un sistema que está regido por las relaciones de explotación a simplemente las condiciones que pueden ser mejores o peores de esa explotación, para no cuestionar la explotación en sí. Y toda esta sarta de ideas e intuiciones desordenadas y probablemente erróneas, solamente para volver a decir, como en todos los programas de Tarde pero Dialéctico, que ya no hay tiempo para andar en pavadas, y acá lo que hay que hacer es luchar para derrocar el sistema capitalista para siempre. Porque como dijo Marx en algún lado de este libraco, que no me acuerdo dónde es, porque cuando lo leí me olvidé de subrayarlo, aquel que lleva al mercado su pellejo, su propio cuero, solamente puede esperar que se lo curtan. Tiempo me consume toda la semana. No, sí. ¿Pero vos qué onda todo? Toma, llévate esto, por favor. Y no te olvides de traerlo cuando vuelvas, ¿está bien? Quizás este loco no quiere laburar nunca. Bien, nene, bien. No se me caiga nada. Llama una cosita. Este ya se fue. Sí, Pero podés ir a la cocina. Podés ir a la cocina. Preparás unas papitas, mochila. pero estoy bacheando, estoy ayudando la barra y encima tuve que ir a limpiar los baños recién. Ahora me tengo que ir a bachear. Dale, boludo, andá. Papi, dejen desastre. Sí. ¡Ya! Ahí llega. Algo más para levantar la fiestita. No, pero escuchá más hora que todo, mirá cómo está, ya está, me tenés negro. Parece que tiene laburo. Cométela toda, puta. A ver, búscala, a ver cómo buscar. ¿Está golosa? Ay, a ver tu jubilón, un poquito. A ver, Tu búscala. bono. Sí, sí. Continuamos en Tarde pero Dialéctico hablando sobre la precarización, y lo vamos a hacer con nuestro panel compuesto por Javi Precioso de Filocrítica y por supuesto Juan Felipe. ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente. El gusto es de ustedes. ¿Qué opinan de este tema de la precarización? ¿Lo han vivido? ¿Saben de qué se trata? ¿Está copado? ¿Es un garrón?
Yo diría que es una verga, pero... Yo diría Mirá. que es una necesidad del capital. También, No cabe duda, no cabe duda. no cabe ninguna duda. Me van a acusar de falacia anecdótica, pero bueno, trabajé en un puesto de diarios. Por supuesto, 100% Barrani, como le gusta a Maslatón y a los libertarios. Me pagaban, era el año 2010. Me pagaban, creo que me pagaron, no sé. ¿Me pagaban? Le pagaron. No, ya escuchamos a nuestro excelentísimo señor presidente. Yo le compré dinero Claro. a mi empleador. Sí. Pero no le compraste mucho, evidentemente. 90 pesos. En aquel... No, 600 pesos. Cuando 600 pesos tenían algún sentido. Pero bueno, nada. Trabajo en negro, levantarse a las 3:30 de la mañana, subirse a la camioneta, hacer los repartos del diario a las corridas. Si te llegabas a caer o te pisaba un auto, bueno. Nos vemos. Como decimos en Argentina, que te cure Lola. Y si quería, el tipo te pagaba y te pagaba cuando él quisiera. El cobro era cada quincena, los viernes, y bueno, por lo general medio que no le gustaba mucho y prefería pagarme los sábados y con mala cara, como si me estuviese haciendo un favor. Después también trabajé en construcción. También en negro. Y trabajé siendo incluso menor de edad en una heladería de helados artesanales, limpiando tachos sucios, con 16 años. Donde, bueno, era muy gracioso, ¿no? Ver a mis amigos en vacaciones de verano disfrutar en la plaza del barrio. Y yo ahí lavando tachos y mirándolos como diciendo, malditos. Pero bueno, básicamente esa ha sido mi existencia hasta que entré en el mundo de la precarización laboral formal como trabajador de la educación. Y esto en una pyme, ¿no? Lo de la heladería, ¿no? Que es el objeto de romantización de tanta gente progresista. Sí, y donde el patrón se suele anotar él mismo como empleado para no pagar impuestos. Claro. Ese no es su propio jefe, sino su propio empleado. Su propio Básicamente. empleado precarizado. ¿Juan Felipe? Yo soy youtuber, así que en mis fantasías sexuales tengo obra social, vacaciones pagas y una jornada definida. Pero no tengo No, sexo tampoco. claro. O sea, la parte del látigo está como en la realidad y toda esa parte más como cotidiana está en tu mundo de fantasía. Una Sí, cosa más que, medio al nada, revés. más que nada cuando te dedicas a hablar de política. Es como Claro. algo que le interesa mucho a la plataforma y más que nada a los canjes, digamos. La parte divertida de trabajar en redes son los canjes. Y a mí me esquivan también, como la obra social, la jornada definida Claro. y... Sí, como que Vacaciones. bueno, yo también siempre escucho que la gente habla de algo que se llama aguinaldo. No tengo idea Me de lo que es, mataste, pero amigo. parece como que tiene una especie de habilidades ninja los derechos laborales para esquivarme que no se puede creer. Tal vez deberías estar mejor señalizado, no sé. Sí. Me gustaría también sugerir que si tuvieras un sindicato, tal vez te serviría, pero no. Claro, no. Tampoco. ¿No hay un sindicato de los directores de orquesta? ¿O de los músicos? Debe haber, pero a pesar de lo que alguien puede llegar a pensar, la vida del director de orquesta, salvo que seas una persona realmente exitosa, no es una vida de placeres y sofisticación y todo eso que uno creería, de una persona que está ahí con la batuta, la orquesta, no, para nada. Para Estás nada. sugiriendo que tampoco tenés sexo. Estrictamente eso es verdad, pero además los directores de orquesta en Argentina, la mayoría, somos población sobrante. Eso hay que decirlo. Pop-sob, como decía Julián el otro día. Pero, sí, no sé si les parece a ustedes, recién pensando en esto, ¿no? De las condiciones laborales, los trabajos a los que uno puede acceder, no sé si notaron que la mirada individualizante acerca de esto implica como ver esto de la siguiente manera. Tenés un trabajo precario, malas condiciones, mal pago, feo, dañino,
Y la problemática central es, bueno, ¿cómo hago yo? ¿Qué puedo hacer para salir de ese trabajo, para mejorar? O en todo caso, ¿cuál es la tara que yo tengo por la cual terminé haciendo ese trabajo y soy demasiado tarado para poder aspirar a algo mejor? Y nunca lo que se piensa es por qué ese tipo de trabajo es necesario en la sociedad, trabajos, como digo, que son muy nefastos y funestos por alguna razón, y además porque es necesario que se reproduzcan en condiciones de precarización, ¿no? Eso me parece súper llamativo. O sea, se cuestiona la trayectoria individual de la persona que en todo caso está siendo víctima de un esquema estructural y el esquema directamente es absolutamente invisibilizado. Creo que hay dos cuestiones que son muy importantes para hablar sobre el tema de precarización laboral. La primera es las personas que accedieron al mercado de trabajo sin haber sido precarizadas, sino ya entrando en un marco de precarización total. Que eso es un esquema de referencias que nos podría ayudar a pensar que ese mismo trabajo se puede ejercer en mejores condiciones. Volvemos de nuevo, trabajo de repartidor. Si no lo pudiste ejercer en mejores condiciones, tal vez las mejores condiciones conocidas de ese trabajo es la que se ofrece a través de las aplicaciones. Y... Claro, al revés de lo que sería, no sé, el trabajador del frigorífico que perdió su trabajo en los 90 y que vivió una etapa de trabajo formal, de derechos laborales, y después va como en esa caída descendente hacia el... O el trabajo más paradigmático de ese esquema es el trabajo de taxista, por ejemplo. Eran personas que incluso estaban hasta sindicalizadas y que fueron las que principalmente pudieron presentar a través de algunas movidas sindicales resistencia, aunque no condujo a nada, a aplicaciones, al desembarco de aplicaciones como las de Uber, que después antecedieron a la llegada de un montón de otras aplicaciones en un mismo formato, ¿no? De economías gig. Claro, sí. Javi, tu experiencia en el mundo del trabajo estatal, en el mundo de la educación, ¿qué nos puede decir sobre esto de la precarización y las malas condiciones laborales? Es cuando el Estado, que mal que le pese a los mal llamados libertarios o liberales o como quieran autopercibirse, el Estado burgués, capitalista, es cuando ese mismo Estado te precariza. Y te explota como si fuese, bueno, similar a una empresa privada. Yo, por ejemplo, una vez di una serie de charlas o de cursos donde, bueno, eran para el Ministerio de Desarrollo y el propio Ministerio de Desarrollo te exigía que te vuelvas monotributista para poder cobrar. Y es como, no se supone que el Estado tiene que dar el ejemplo y demás. Pero bueno, al ser la forma política del capital, bueno, reproduce también las condiciones materiales de existencia del capital mismo. Y bueno, en consecuencia te explota del mismo modo. En el caso de la docencia, bueno, actualmente la paritaria bonaerense ha sido paupérrima. Un 10% del mal llamado aumento, que no es aumento, sino que es un pago de ese 10% extra, llamémoslo así, en 2 cuotas. Un mes te paga 6% más y el otro 4% y después, bueno, se acabó. Pero bueno, la condición material de existencia de esta mercancía de la fuerza de trabajo, bueno, implica su no propiedad o su desposesión absoluta, ¿no? Marx lo llamaba en latín, ¿no? El trabajador es un pauper ante festum. Es un pobre que, digamos, no disfruta de las mieles del banquete de la ganancia capitalista. Entonces, desde mi óptica al menos, la precariedad forma parte fundamental de esta mercancía llamada la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el laburo a secas, ¿no? En criollo. Había una cosa que era re importante también para la precarización, que era la segunda, pero me la olvidé. Así que podremos evitar desarrollar más la idea. ¿Cómo? Nada.
Bueno, entonces, históricamente se ha identificado, al menos nuestras generaciones más cercanas, ¿no? al capitalismo con el modelo del capital fordista, ¿no? El estado de bienestar. El fordismo implicaba que los trabajadores tengan buenas condiciones de vida para poder consumir lo que ellos mismos producían. O sea, se basaba en un mercado interno fuerte, en un estado benefactor, también como respuesta a las revoluciones que se daban del otro lado. Y se basaba en que Ford era un buen tipo, aparte. Sí. Aparte, tipazo. Tan buen tipo era que Adolfo tenía una fotito de él Claro, en su sí. escritorio. Sí, se sabía rodear, digamos. Claro. Así que, bueno, nada, es una imagen que duró poco tiempo. En el 73, bueno, la tasa de ganancias se estanca y empieza la decadencia, la gran crisis capitalista que, bueno, sigue hasta ahora. Sí, yo quería agregar algo sobre el tema de la universidad porque me parece fantástico. Me estaba acordando recién. Cuando yo estudiaba en la Facu, allá en Bellas Artes, en La Plata, gestión progre, kirchnerista, a la izquierda del propio kirchnerismo. Por ejemplo, había cosas que eran fantásticas. Los modelos que trabajaban para las cátedras de las materias de plástica, o sea, Gente que se ponía voluntariamente en tetas, digamos. exactamente, y en culo. Y en culo. Y en pito. Rico. Y claro, y no solo estaban en bolas en términos materiales, sino que estaban en bolas respecto a todo tipo de derecho laboral que uno se puede imaginar. Bueno, no lo tenían. Cualquier cosa que te imagines no la tenían. No tenían ni una estufa. Pleno invierno, posando, 2 horas y media así quietos y sin una estufa. La cuestión, ¿cuál era? La facultad quería... no me acuerdo si... No solo los obligaba a ser monotributistas, siendo gente que trabajaba para la universidad, sino que había uno de los modelos que pagaba el monotributo, a él le pagaban todo y él repartía en mano las migajas que les pagaban entre los distintos modelos. Muchos aparte no se hacían monotributistas porque tenían que resignar muchos módulos y no les convenía. Finalmente terminaron los propios modelos optando por hacer colectas entre los estudiantes que iban a dibujarlos y de esa manera ganaban mejor que con el contrato, ni siquiera contrato, con la forma esa de contratación absolutamente precaria en la cual estaban sometidas por la propia universidad, por el propio Estado. Era una cosa fabulosa. Aparte lo que les pagaban menos por hora que lo que valía el plato de arroz con pollo o el pan de carne con puré en el comedor universitario, que ya estaba subsidiado. O sea, por hora ganaban menos de un plato de arroz subsidiado. Una cosa fabulosa. Alguien dijo, suponiendo que están en el ala izquierda, no, profe, ¿me puedo vestir? No, ¿por qué? Porque es una necesidad del capital. No estaban en el ala tan izquierdista. Tan no. Eran más... tal vez alguno hubiera aventurado porque lo exige el FMI, ponele. Un izquierdismo más nacionalista o más o por el imperio. O la culpa es del capital financiero. La culpa es del capital financiero. Que se come a los niños. La culpa es del capital financiero. Así que tomá 2 mangos, ponete en bola 2 horas para que te dibujen. Porque bueno, ¿viste cómo es el capital profe, financiero? ¿me puedo vestir? No. ¿Por qué? Porque si no le haces el juego a la derecha. Esa literal. Sí. Vestirse, abrigarse o ganar más de 2 mangos le hacía el juego a la derecha muchísimo. Vestirte es muy gorila de tu parte. Exacto, sí. De hecho, gracias a eso terminó ganando Macri en esa época. Gracias a los modelos organizados de Bellas Artes, entre otra gente, entre los que me incluyo, que decidimos por alguna razón hacerle el juego a la derecha nuestra misión en la vida, nuestro lugar en el mundo. Y en eso se inscribe este programa, por supuesto. O al menos mi participación acá, no sé ustedes. No sé a quién le hacen el juego ustedes. Yo... ¿Considerás que con tu opinión... ¿No considerás que con tu opinión estás atomizando al movimiento obrero? Sí, pero es una necesidad del capital. Me parece una muy buena reflexión. Así que con esto podríamos cerrar este segmento diciendo que es una necesidad del capital, pero también es, por supuesto, una necesidad de nuestros patrocinadores.
Edouard Moyan, perfume antipatronal. Bueno, seguimos en Tarde pero Dialéctico y vamos a estar conversando con Yanina Harari, socióloga, doctora en historia, investigadora en el CONICET y militante de Vía Socialista. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, todo bien. Bueno, estuvimos charlando antes de que vinieras del tema de la precarización laboral, las condiciones de trabajo en general, de una forma justamente más o menos general. También hablamos un poco de la experiencia de cada cual en el mundo del trabajo precarizado. Yo te quería preguntar cómo está el panorama en Argentina específicamente desde el punto de vista específico de la clase obrera y las condiciones en las que se trabaja, desde el punto de vista de lo jurídico. ¿Qué nos podés decir acerca de esto? Bueno, en la Argentina la precarización laboral avanzó muchísimo en las últimas décadas, sí, es un fenómeno que empieza a aparecer sobre todo fines de la década del 70, pero empieza a agudizarse más que nada en los 90 con las reformas laborales y más adelante con las sucesivas reformas tanto de las leyes laborales como de otra legislación y a avanzar, de hecho, más allá de la legislación. Es decir, hay un avance de la precarización en el plano jurídico, ¿sí? Con reformas laborales, y obviamente ahora Milei está imponiendo estas reformas, un avance mayor en la reforma laboral, pero también hay un avance, de hecho, con el avance del trabajo en negro y de tipos de contratos que son los típicos de lo que se llama precarización laboral, ¿sí? O sea, precarización supone relaciones laborales, contratos de trabajo que no son lo que se conoce como una relación de trabajo, entre comillas, típica, ¿sí? Que sería el trabajo con un contrato a tiempo indeterminado, con todos los derechos de la legislación laboral, con indemnización por despido, ¿sí? Es decir, lo que sería el trabajo en blanco, que empieza a retroceder dentro del mercado laboral. Hoy la clase obrera que está bajo esa situación es minoritaria, ¿sí? Lo que fue creciendo es el trabajo en negro y todos los tipos de contratación precaria, que va desde los contratados a término, ¿sí? Los que están como monotributistas escondiendo una relación laboral, una relación de dependencia. Sí, hablamos de eso hace un rato, incluso bajo contratados por el Estado en esa situación. Dijimos algunos ejemplos hoy en la universidad, que conocemos mucha gente que estuvo trabajando en la universidad como monotributistas. Efectivamente, esas situaciones no solamente se dan en el sector privado, sino también es el propio Estado el que fomenta esas modalidades de contratación con monotributistas y con los contratos a término. Claro. Piensen que los contratos a término crecieron muchísimo y crecieron muchísimo bajo el kirchnerismo, por eso decía, son, digamos, formas de precarización de hecho, ¿sí? Crecieron muchísimo y hoy en día son los compañeros trabajadores del Estado que están más vulnerables y los que está despidiendo Milei, a los que les pone el examen de idoneidad, etcétera, claro. Porque son obviamente más fáciles de despedir, simplemente es rescindir un contrato. Antes eran anuales, Milei los hizo trimestrales. Pero bueno, es una modalidad de contratación que se ha expandido mucho en el Estado, también en el sector privado. Y el monotributo, que se expandió, bueno, también en el Estado y en el sector privado, la reforma laboral que está implementando Milei va a tender a aumentarlo todavía más. Y es lo que se ve hoy. ¿Por qué? Porque Milei introdujo, por ejemplo, esta figura del trabajador independiente con posibilidad de contratar hasta 3 trabajadores independientes más, claro. ¿No? Que es básicamente una pyme que va a poder contratar monotributistas sin que haya ningún problema. Porque ¿qué pasaba? Cuando hasta ahora un monotributista que prestaba servicios para un mismo empleador podía demostrar y podía hacer juicio y demostrar de que en realidad había una relación de dependencia, claro, encubierta. Bueno, con esta modalidad eso no va a poder pasar y además en el proyecto de Milei aparece esta idea de que
no se va a poder hacer ese tipo de demandas porque ya se va a dar como por cerrada esa vía judicial, ¿no? Claro. Tengo dos preguntas entonces respecto a esto. Una más puntual, que sería si, bueno, acerca de esto que se habla tanto de la industria del juicio laboral, eso, si realmente eso existe, si realmente eso tiene un impacto en la voluntad, digamos, de contratación en el mundo empresarial, y en todo caso, más amplio, si realmente estas medidas que se están tomando consisten más en blanquear situaciones de hecho o brindar, digamos, mejores condiciones de explotación en el esquema como está ahora, o si realmente, como dicen quienes impulsan esto, estos cambios de legislación redundarían realmente en mayor contratación y por lo tanto un aumento o una disminución del desempleo. Eso, ¿cómo lo ves vos? Bueno, efectivamente, todas las reformas laborales siempre se venden con la idea de, bueno, con esto va a aumentar la cantidad de puestos de trabajo, va a mejorar la calidad del trabajo, va a disminuir el empleo negro, etc. Y desde la década del 90, por lo menos, se vienen tomando medidas en ese sentido. Por ejemplo, que se bajan las cargas patronales, se bajan las multas por ejemplo, trabajo mal registrado, que en realidad es fraude laboral, Claro. ¿sí? Se bajan las indemnizaciones, se da toda una serie de medidas que supuestamente promueven la contratación de trabajadores en blanco. O sea, la idea es disminuir, no solamente disminuir la desocupación, sino también disminuir el trabajo en negro. Y la verdad es que nada de eso pasa. O sea, esas medidas, Milei ahora volvió a tomar medidas en ese sentido, y ninguna de esas medidas tuvieron ningún efecto en el mercado de trabajo ni en la disminución del empleo negro, que tiene una tendencia al aumento, que está estancado ya hace décadas en el 30% y aumentando, ni en la creación de nuevos puestos de trabajo. O sea, las veces que se crea o no, digamos, se destruyen puestos de trabajo tienen que ver con los ciclos económicos, con el crecimiento de la economía y no con este tipo de medidas. La realidad es que nada de eso fomenta digamos, la creación de trabajo y menos el trabajo en blanco. O sea, y la industria del juicio va en el mismo sentido. En el mismo sentido va la indemnización, que se fue disminuyendo y ahora Milei la quiere sacar y reemplazarla por el esquema que rige en la UOCRA, que es el Fondo de Cese Laboral, con la idea de que sea más fácil contratar y despedir. Entonces la gente no, digamos, los empresarios no van a tener miedo de contratar. Claro. Porque es el propio trabajador el que se cubre ante su eventual despido. Exacto. Y lo mismo con la industria del juicio. La realidad es que no es que hay una industria del juicio. Hay un negocio entre trabajadores en negro, digamos todo el mundo, sobre todo PYME, que es los mayores empleadores en negro, que, bueno, obviamente, digamos, para subsistir como pymes y como capitales del mercado, emplean empleo una negro, situación de flexibilidad laboral, sobreexplotación, exacto, claro. de una mayor tasa de explotación. Bueno, entonces subsisten con eso, pero los juicios que hay están o sea, todavía son pocos en relación al trabajo negro que hay, a las condiciones de trabajo que existen, y realmente uno no verifica que, digamos, haya una industria del juicio. De hecho, muchas de las demandas ni siquiera llegan a juicio, con lo cual... Claro, se arreglan muchas veces antes, claro. Y se fue también reformando la legislación de forma tal de dificultar la llegada a la instancia del juicio. Es decir, se fueron agregando instancias previas a la vía judicial, que son instancias administrativas, como las comisiones médicas, etcétera, que hacen que al trabajador se le dificulte llegar a la instancia de juicio, que obviamente, digamos, un trabajador necesita contar con el dinero antes, ¿sí? No puede costear un juicio que tarda mucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, y que probablemente además no está sindicalizado. Y además esto ni siquiera se puede adjudicar a que las reformas que está haciendo Milei llevan poco tiempo, porque todo el esquema de flexibilización que se generalizó en los 90, o sea, hace 30 años, tampoco redundó en eso, no provocó, digamos, al contrario, lo que decís vos, se estableció un piso altísimo de informalidad. Te iba a preguntar, ya que estábamos, ¿cuál sería la diferencia entre
El problema de la informalidad laboral y el de la precarización, en todo caso, cómo se entrecruzan esas dos cuestiones. Bueno, a ver, informalidad y precariedad son, digamos, dos conceptos distintos. En principio, digamos, a nivel teórico, si quieres, son cosas en principio diferentes, pero que tienen, digamos, cierta superposición. Digamos, usualmente por informalidad hablamos, digamos, nos referimos al trabajo en negro, pero bueno, informalidad en realidad abarca todo el mundo de la economía en negro, digamos, que puede incluir, por ejemplo, cuentapropistas y demás, no solamente trabajo en negro, o sea, una relación laboral no registrada, o sea, no solamente trabajo no registrado. No sé, que trabaja en un taller textil. Claro, eso es un trabajo por ahí no registrado, pero capaz que hay un cuentapropista o alguien que, digamos, hace algo y lo vende por su cuenta y demás, en la informalidad, bueno, eso entraría dentro de informalidad, que incluye el trabajo no registrado. Lo que se llama precariedad laboral tiene más que ver con situaciones que pueden incluir trabajo no registrado, pero siempre estamos hablando de relaciones laborales, de una relación de dependencia, una relación asalariada, digamos, registrada o no registrada. Y tiene que ver con, conceptualmente la idea es que son trabajos que pueden estar registrados, pero bajo condiciones contractuales peores, más precarias, que dejan al trabajador más vulnerable sin, digamos, el derecho, o sin todos los derechos que la clase obrera había conquistado, digamos, ya hacia la posguerra, ¿no? Que tiene que ver con cierta estabilidad laboral, entre comillas, pero bueno, la indemnización de alguna forma ayuda a eso. Contrato por tiempo indeterminado, derecho, qué sé yo, a vacaciones pagas, una jornada de trabajo de 8 horas, etcétera, etcétera. Digamos, todas las medidas de flexibilidad laboral vienen a atacar esas conquistas y da lugar a la aparición de estas formas contractuales, que tiene que ver, bueno, con un cambio que se da, digamos, también a nivel mundial, sobre todo en Occidente, ¿no? Que tiene que ver con un ataque muy fuerte a la clase obrera, luego de una derrota política a nivel mundial, con una crisis del capitalismo que busca recomponerse a partir del aumento de la tasa de explotación, y eso y también una emergencia de población sobrante para el capital en Occidente. Entonces empiezan a aparecer estas formas de trabajo más precarizadas en relación a lo que se ve en general en la sociología como trabajo típico, que es el trabajo de posguerra, del obrero de Cuyo School, con todos estos derechos laborales, sindicalizado, etcétera, y empiezan a aparecer estas nuevas figuras, que no es que es una novedad, porque si uno piensa en la historia del capitalismo, bueno, si uno se remonta a los orígenes, a, no sé, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todas estas conquistas no existían, digamos, era un trabajo totalmente desregulado. Bueno, lo que busca el capital es avanzar en esta desregulación, ¿no? Digo desregulación porque es la palabra que usa ahora Milei, Sturzenegger y demás, de las relaciones laborales. Entonces aparte, después de décadas, ya también decirle trabajo típico a esas formas de contratación ya es un poco un eufemismo, porque lo típico parece que ya está siendo otra cosa hace bastante. Que se tiende aparte a eso. Efectivamente, digamos, eso hoy ya es, como dije al principio, una minoría de la clase obrera. Hoy, digamos, antes era la mayoría, había una homogeneidad dentro de la clase, que, bueno, obviamente fue rota, fue fragmentada a partir de la aparición de este fenómeno que hace que, digamos, al interior de la clase haya distintas fracciones y formas de trabajo, de contratación, etcétera, que de alguna forma la debilita, ¿no? Porque obviamente en general el trabajador más precarizado no está organizado, no está sindicalizado, ¿sí? No tiene una organización más propia, digamos, de la clase. En general las formas de conciencia también son distintas, en general aparecen por ahí también sectores de pequeña burguesía proletarizada, o sea, provenientes de la pequeña burguesía que se están proletarizando, como habías dicho, algo del tema del trabajo calificado. Bueno, aparecen también estos sectores profesionales, que antes eran, quizás se las conocía como profesiones liberales, que se proletarizan, y ahí también aparece mucho trabajo precario, ¿sí? Porque aparece mucho, bueno, ahí el monotributo es bastante común, ¿no? Dentro de las áreas más profesionales y demás, ¿no? Claro, sí. Yo hoy decía también respecto a esto de
lo del trabajo típico, trabajo atípico, no estándar, entonces que hasta incluso como que es una terminología que pareciera que puede llegar a fomentar la idea de, bueno, capitalismo bueno y capitalismo malo, capitalismo salvaje, capitalismo serio, como si fuera como si la cuestión fuera reponer, digamos, una forma de capitalismo más benevolente, que un poco se abstrae de lo que es el desarrollo concreto de las relaciones capitalistas y por qué las relaciones de explotación van exigiendo estas formas y no es simplemente una definición política que depende, bueno, de la avaricia de los empresarios, de los capitalistas o de la maldad de los políticos, ¿no? Te iba a preguntar también, ustedes en Vía Socialista trabajan mucho el tema de la productividad del trabajo, es uno de los puntos que suelen colocar como crucial en sus planteos, tanto digamos, de los estudios sobre la realidad argentina como en cuanto a la parte política, digamos, propuesta política. ¿Qué, ¿Cómo se entrecruza, digamos, la cuestión de la productividad del trabajo en Argentina con la situación concreta en cuanto a las condiciones de trabajo, la precariedad, la informalidad? Bien, me parece muy interesante esto que señalaste vos en torno a cómo se caracteriza el capitalismo en el sentido de si estos fenómenos aparecen porque falta desarrollo capitalista o porque hay un capitalismo bueno, un capitalismo malo, Claro. o porque hay, digamos, una hegemonía del capital financiero y no del capital productivo, etcétera. Digamos, hay muchas discusiones Sí, sí, sí. en torno a eso. Y es importante señalar que en realidad esto es producto del propio desarrollo del Claro. capitalismo. Es decir, no es ni una falta, no es que esta gente, por ejemplo, también hay muchas discusiones sobre son excluidos, marginales, Claro, sí, sí, sí. discusiones históricas. Y esto es justamente producto del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas y no de su falta de desarrollo. Claro. Entonces, más capitalismo va a dar más de estos fenómenos y peores, digamos, ¿no? Digamos, va a llevar una mayor degradación de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida de la clase obrera, del conjunto de la clase obrera. Con lo cual, a mí me parece, digamos, importante señalar eso. Y de ahí la propuesta vía socialista. Es decir, en manos de la burguesía y en manos de relaciones sociales capitalistas vamos a ir a ver esto potenciado, a ver esta degradación potenciada. Con lo cual, para evitar ese camino hay que buscar una solución. Nosotros creemos que la solución es, con el socialismo, creemos que para modificar esto no se puede seguir planteando, bueno, que la burguesía decida cómo seguir anárquicamente, sino que hay que hacerlo de forma planificada. Y ahí viene el problema de la productividad en la Argentina. Evidentemente en la Argentina la mayoría de los sectores son sectores muy poco productivos, tienen poca, no alcanzan la productividad media, ¿sí? Salvo bueno, el agro, ya sabemos. Claro. Y eso, digamos, para lograr que esos sectores se pongan a tono, logren una mayor productividad, que es necesario para generar trabajo de calidad, porque no se puede generar trabajo de calidad con capitales que no son productivos, ¿sí? O sea, esos capitales solamente van a generar este tipo de trabajo precario, en negro, etc. Es necesario planificar la producción y obviamente centralizarla. ¿Por qué? Porque no se puede alcanzar una productividad media sin escala. Es decir, en la medida en que la Argentina Con es el 200.000 mundo talleres, de... con 6 empleados. Exacto. Es el mundo de las pymes, ¿sí? Una pyme, y si no tenés cierta escala no podés alcanzar cierta productividad porque simplemente no podés incorporar determinada tecnología, etc. Claro, y que sin esto además, eso, perdón, sí. impacta incluso hasta en la baratura o los precios, digamos, en el mercado interno y el acceso en general de la clase obrera a los productos que se supone que ese esquema, digamos, de pymes viene a estar, digamos, protegido ¿no? Desde el Estado, con esta idea de mercado internista, que finalmente eso no brinda ni condiciones laborales para quienes se inscriben en ese mundo laboral, ni condiciones de productividad y competitividad para los productos, ni tampoco garantiza un acceso, por ejemplo, el tema de la ropa, que siempre se dice que es carísima. Entonces,
La clase obrera, digamos, al final no tiene, todas esas bondades Pierde por todos del lados. proteccionismo, del mercado internismo, no ve ninguna. Es solamente beneficios para pequeños empresarios que viven de chuparle la sangre en condiciones pésimas a la clase obrera. Efectivamente, pierde de las dos formas, digamos, por Sí. los dos lados, ¿no? Efectivamente, ese es un problema. La ropa o la electrónica, que ahora Claro. está tan de moda hablar por el tema de Tierra del Fuego. Efectivamente, eso es un problema. Pero eso no se puede solucionar si no se alcanza cierta escala. Además, no solamente porque vas a tener empleos de mejor calidad, sino que vas a necesitar también, digamos, tener empleos de mejor calidad porque vas a necesitar otro tipo de fuerza de trabajo, ¿sí? Hoy Claro. en día el grueso de la clase obrera está en el sector servicios. Y el sector servicios es el sector con mayor precariedad laboral, con mayor trabajo en negro, con peores salarios, etcétera. O sea, si vos podés desarrollar otro tipo de sectores, vas a poder demandar otro tipo de fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, Claro. en eso, digamos, también va a mejorar la calidad del empleo, los salarios, etcétera. Con lo cual, para eso es necesario planificar. Y eso lo tiene que hacer el Estado, digamos, planificar la producción, poner en sus manos esa producción, ¿sí? Y garantizar un trabajo de mejor calidad para todos, porque efectivamente, digamos, si seguimos por este camino, va a seguir existiendo este tipo de trabajo precario, de trabajo con bajos salarios, digamos, en una espiral de degradación de la clase obrera que cada década está un escalón más abajo. Claro. Quería preguntarte cómo afecta, perdón, cómo afecta la precarización a la composición del movimiento obrero. Hay un grupo de discusión que se llama EndNotes, notas finales, que por el momento está en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que plantean un ocaso o un declive del movimiento obrero tradicional, en el sentido de que tras la globalización, la caída y muerte del estado de bienestar, el fordismo, la automatización que tanto fascina a algunos aceleracionistas, todo eso ha cambiado la composición del movimiento obrero. ¿Cómo impacta eso a nivel organización, sindicatos, fuerza a la hora de luchar o de hacer reivindicaciones, ¿no? Bueno, efectivamente, esto afecta la organización obrera por varios motivos. Los sindicatos están en declive, digamos, y en la Argentina eso es bastante claro. Ha caído mucho el nivel de sindicalización, con lo cual le afecta, vamos a decirlo, por dentro y por fuera. Es decir, por dentro porque hay una caída del nivel de sindicalización frente al avance justamente de la precarización y demás dentro de lo que sería la clase obrera ocupada en blanco, con esas condiciones, ¿no? Y en particular porque también han sido cómplices de reformas laborales, sobre todo en los 90, etc. Y por fuera porque efectivamente crece la clase obrera que está por fuera de lo que sería el campo de trabajo de los sindicatos. O sea, los sindicatos no se ocupan de, por ejemplo, los trabajadores en negro, de los precarizados, algunos ni siquiera los sindicalizan. Hay sindicatos que no afilian gente que no esté con contrato por tiempo indeterminado. No afilia a contratados, no afilia a monotributistas, etc. Hay sindicatos que lo hacen. En el Estado, por ejemplo, UPCN, ¿no? Entonces, eso va erosionando la capacidad de acción de los sindicatos y va, obviamente, erosionándolos como instituciones. Además, hay otro elemento que es que el crecimiento de la fracción de sobrepoblación relativa, ¿sí?, que decíamos antes. ¿Querés explicarlos qué es, por si hay alguien que no conoce la...? Que es básicamente una fracción de la clase obrera que le sobra al capital porque no puede emplearla productivamente. No significa que esté necesariamente desocupada, puede estar ocupada, pero siempre, digamos, en capitales que también son sobrantes o muy por debajo de la productividad media, es decir, gente que no puede ser empleada productivamente. Entonces, todas estas fracciones sumado a lo que decía antes, por ahí fracciones de la pequeña burguesía proletarizada y demás, no tienen una tradición organizativa, suelen tener una conciencia de clase bastante atrasada, ¿sí?, o tienden, digamos, en ese sentido más al individualismo. Y no se dan, no surgen, uno no ve que estén surgiendo
organizaciones más propias de la clase o de la emergencia, de la conciencia de clase ahí, ¿no? Como podrían ser otras formas de sindicatos o sindicatos nuevos. Son, digamos, muy mínimas las expresiones sindicales en estos sectores más nuevos y muy marginales. Sí, uno ve que pasa el tiempo y no crecen, con lo cual son sectores de difícil organización y también de difícil unificación, porque es un desafío organizar sectores que son en un punto tan dispares y que están dispersos, ¿sí? Piensen que también ahora, por ejemplo, creció mucho el teletrabajo, entonces cada uno está, digamos, trabajando desde su casa, que no es lo mismo que tener, no sé, 10.000 trabajadores en una misma fábrica todos los días, viéndose, encontrándose, ¿no? Entonces son desafíos, pero efectivamente hay una decadencia de los sindicatos con la emergencia de estos fenómenos. No solo de eso, sino también, obviamente, como dije antes, es un problema del desarrollo del capitalismo, de la crisis, etcétera, pero también es un problema de la lucha de clases, o sea, es un problema de la derrota que sufre la clase obrera y que la hace también retroceder en ese sentido y permite un avance de la burguesía, tanto en el plano de las relaciones laborales, ¿no? Y como se expresa también en las relaciones jurídicas, pero también, digamos, a nivel organizativo, ¿sí? A cómo se fue imponiendo, digamos, un retroceso en la conciencia. Claro. Te hago dos preguntas más. Una, ¿en qué sectores de la producción, en Argentina al menos, se concentra más este fenómeno? ¿Cuáles son los sectores específicos en los que esto ocurre? Y la otra te la hago después. Bueno, básicamente los sectores donde más se ve este fenómeno son los sectores de servicios en general, ¿no? Uno diría servicios en general. Como mencioné, es el sector más grande dentro del mercado laboral, ¿sí? Y básicamente los principales, los sectores más precarizadores, uno diría que son construcción, comercio, gastronomía y empleo doméstico, ¿sí? Son los sectores donde se verifica mayor nivel de trabajo negro, están muy por encima de la media, del promedio, ¿sí? Llegando, por ejemplo, a 76% en el caso de la construcción, o sea, tienen niveles de trabajo no registrado muy altos, niveles de precarización muy alta, en el sentido de, bueno, trabajos por tiempo determinado, aparece también, bueno, digamos, condiciones de trabajo mucho más precarias, mucho más degradadas, e incluso salarialmente, ¿no? Uno podría también sumar ahí confección, ¿no? Todos los talleres clandestinos y demás, lo que son talleres clandestinos. Pero bueno, básicamente el sector servicios, y podríamos sumarle también confección, que también es un sector muy dominado por pymes. Estos, digamos, todos los sectores que te digo son siempre sectores muy descentralizados, ¿no? Están muy dominados por pymes. Pero básicamente es ahí donde se concentra, digamos, la peor calidad del empleo. Después uno puede sumar el Estado, digamos, claro, como un sector donde aparece fuertemente por la presencia de contratos, sobre todo de contratos a término. Y bueno, después también, como dije, muchos sectores profesionales donde aparece mucho el monotributo, ¿no? Claro. Javi. ¿Cómo se insertan las nuevas generaciones en este mercado laboral absolutamente precarizado? Bueno, los jóvenes son en general los que más sufren la precarización. Son, en principio, es el sector donde, digamos, la inserción primera en el mercado laboral se da bajo estas condiciones, digamos, son en general, por ejemplo, todo lo que es el sistema de pasantías, ¿no? Que aparece en los 90 y va creciendo y muchas veces el primer contacto en el mercado laboral se da por ahí a través de una pasantía, entonces se supone que uno va a aprender y demás, pero bueno, es una forma de precarización, claro, con contratos a término, con trabajos en negro, etcétera. Digamos, es el sector que más sufre la precarización y donde más se verifica, y si uno lo corta por edad, es el sector en donde aparecen estas condiciones laborales con mayor fuerza. Claro. Antes de ir a la última pregunta, te quería preguntar, ya que estamos con vos que sos investigadora en el CONICET, si querés hacer un comentario sobre específicamente, bueno, ahora por ahí no está en el eje del debate, pero sí hace un tiempo se discutió bastante y fue bastante generalizado
la discusión acerca de qué ciencia se produce en el CONICET, qué tipo de conocimiento se produce, cuántos empleados hay en el CONICET y todo eso, pero siempre se esquiva, salvo por digamos, los trabajadores del CONICET que están específicamente interesados en eso, se esquiva en la cuestión de las condiciones de trabajo ahí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, ahí yo soy parte de la Junta Interna de ATE CONICET en Capital, así que sobre eso tenemos muchísimo para decir, porque efectivamente las condiciones de trabajo en CONICET son pésimas. Hay precarización laboral también dentro del sector científico. Incluso es algo que se da a nivel mundial, porque lo que prima en general es la precarización contractual, o sea, contratos que son a término, por tiempo determinado, que es el caso por ahí de los becarios, que también el becario es una figura precarizadora, o sea, siempre la reivindicación en CONICET es investigar es trabajar, con la idea de decir, bueno, los becarios son trabajadores, pero se los trata, bueno, como que tienen una beca de estudio y qué sé yo, pero en realidad es un contrato a término, que no se les reconoce la relación laboral, no tienen aportes, se conquistó la obra social, digamos, pero con la lucha, pero, digamos, están en condiciones muy precarias. Y ellos son prácticamente la mitad de la planta de CONICET. Y después los investigadores sí tenemos cierta estabilidad, cierta, porque también nos pueden echar si no tenemos los informes aprobados, pero obviamente con salarios muy, muy bajos. Y después tenés todo el sector administrativo que también sufre la precarización porque tienen contratos a término mayormente, que también este año logramos que se venían renovando cada 3 años y ahora logramos que se les renueve de vuelta por 1 año, que bueno, no es el pase a planta, pero por lo menos disminuye un poco la incertidumbre, ¿no? Son condiciones, digamos, muy precarias, sumado a que, bueno, en CONICET en particular, no tenemos siempre disponibles subsidios para la investigación, es decir, para pagar el costo de los materiales de trabajo que necesitamos, lo tenemos que pagar nosotros. Muchas veces hay muchos institutos que no tienen oficinas para que los investigadores vayan a trabajar, y lo tienen que hacer desde su casa, poniendo su computadora, su equipamiento, sus servicios, con lo cual, bueno, hace a condiciones también muy precarias de trabajo. No, en línea con lo que decías, bueno, también avanzaron los discursos relativos a naturalizar, de un lado, las relaciones sociales capitalistas, en el sentido de que la meta a futuro es ser tu propio jefe. Vos no vendés tu fuerza de trabajo, o sea, tu fuerza de trabajo no sería una mercancía, vos sos capital humano y lo que tenés que hacer es poner a rendir ese capital, ¿no? Como quien te dice, mové la guita. Y bueno, los jóvenes están inundados de imágenes de personas como Yados, ¿no? De España, que pareciera que la única opción es pegarla en redes o ser un trader, que básicamente es una estafa, ya lo sabe todo el mundo. Es vivir de vender cursos para enseñar a otros a que vendan cursos y bueno, que te paguen por eso. Pero en el fondo es eso, como pareciera que es, o se les presenta como la única opción, de alguna manera como para salirse de la precarización, el trabajo asalariado. No ven una especie de alternativa, bueno, colectiva o revolucionaria, ¿no? Se exacerba el atomismo, el individualismo, la competencia entre individuos, o como ellos dicen, ¿no? Entre los plebeyos, como les llaman a los pobres, y entre ellos que, bueno, vendrían a encarnar el rol de los señores. ¿Cómo impacta todo esto? O sea, en la cabeza de un pibe que sale de la secundaria y que, no sé, su única expectativa es ser youtuber o tiktoker, no sé. Sí, efectivamente es parte de lo que charlábamos antes, ¿no? De cómo
hay un retroceso muy fuerte en la conciencia y que en ese sentido se busca la salida individual. La salida individual, pensando en ser, a ver, youtuber o trader y qué sé yo, en el mejor de los casos y en un segmento, digamos, porque para la mayor parte de la clase obrera más pauperizada, la salida es quizás de ser Rappi. Claro, Con suerte, si es que consiguen una bicicleta. Y si no, es tratar de conseguir algún trabajo temporal, alguna changa. Pero efectivamente no se visora una salida colectiva, y ese es uno de los problemas y es una de las batallas que hay que dar, digamos, en contra justamente de esta conciencia tan individualista que se ha impuesto y que, digamos, hay que intentar superarla, ¿no? Buscando, digamos, una salida colectiva que tiene que ser política, porque efectivamente con la decadencia de los sindicatos y de las organizaciones más corporativas de la clase, e incluso la desinstitucionalización de gran parte de estos sectores de la clase obrera, la salida política se impone, digamos, porque se impone presentar una salida, digamos, y un proyecto que les dé salida colectiva, más allá de, obviamente, digamos, esta búsqueda individual y más allá de las salidas parciales corporativas, digamos, que hoy por hoy ya no los pueden incluir, digamos, porque justamente por todo lo que mencionábamos antes en torno a la decadencia de los sindicatos y los límites que tiene hoy esa acción sindical. Claro, sí. Y la última pregunta era, bueno, tiene que ver con esta cuestión del Estado, pero más desde el lado de las políticas. ¿Qué rol han jugado los distintos gobiernos y las distintas corrientes, digamos, políticas dominantes a lo largo de de las últimas décadas, digamos, cuando el tema de la precarización, la informalidad, las condiciones laborales se convirtieron en este problema, digamos, para la clase obrera? Bueno, todos los gobiernos han colaborado a que se degraden las condiciones de trabajo, que aumente la precarización y el trabajo en negro. Eso ha sido una constante. Uno se ve desde la legislación hasta, digamos, los datos estadísticos estructurales. O sea, en cuanto a la legislación, desde las reformas de Menem y de la Rúa, durante el kirchnerismo puede decir, bueno, no es que hubo una reforma laboral y se volvió para atrás en algunas cosas de la reforma de la Rúa, pero sí fue avanzando por la vía de la reforma de algunas leyes, como bueno, la ley de RT o leyes que afectan sobre todo por ahí al trabajo rural, pero fue avanzando de hecho, porque fue avanzando la tercerización laboral, fue avanzando los contratos a término, fue avanzando el trabajo en negro, es decir, todo eso es, como dije, una reforma laboral de hecho, ¿sí? Porque el que trabaja en negro no tiene ningún derecho, es decir, no le afecta la reforma laboral, la legislación laboral, porque está totalmente por fuera de eso, ¿no? Ahí los discursos de, bueno, en su momento Macri o tus derechos, o después Milei y todo eso, siempre tenía como ese límite de que quienes enunciaban eso habían sido partícipes de justamente que una gran porción de la clase obrera no solo no tuviera esos derechos mentados, sino que su propio discurso fuera desde inútil para esos sectores hasta casi ofensivo, ¿no? Que te dijeran, no, tenés que votar a este porque te van a sacar tus derechos, y qué derechos tengo yo que trabajo en determinadas condiciones, ¿no? Y en muchos de esos sectores estuvo también gran parte del apoyo, sobre todo a Milei, más que a Macri, ¿no? Efectivamente, es decir, son todos sectores que quedaron por fuera de ese mundo. O sea, hoy ese mundo, digamos, y esa legislación que dice el kirchnerismo defender, abarca un sector muy minoritario, y ellos fueron artífices de que avance y de que haya más sectores de la clase obrera por fuera de esa protección legal, digamos, ¿no? Efectivamente, si uno ve hoy, digamos, hay muchos, por ejemplo, bueno, todo lo que es el trabajo de reparto, ¿no? Los Rappi, Pedido Ya, etcétera, que es un mundo de gente que también no conoce lo que es un derecho laboral, o sea, ni siquiera se reconoce como dentro de una relación laboral, o sea, su relación es a través de una aplicación de su celular, ¿no? Con lo cual están muy ajenos a esas discusiones, ¿no? Que les plantea, porque no le plantean cómo le van a mejorar la vida a ellos.
¿no? Efectivamente fueron artífices y avanzó, como decía antes, bajo todos los gobiernos esta forma de precarización y nadie ofrece ninguna solución. La Claro. realidad es que, digamos, lo único que ofrecen todos es seguir en esta vía, porque incluso para aquellos que están, digamos, en blanco, con contrato por tiempo indeterminado, etcétera, también, digamos, ahí avanzó la reforma laboral y avanzó la flexibilización y la degradación de sus condiciones de trabajo, incluso de vuelta bajo el kirchnerismo, ¿no? Con, por ejemplo, los bancos de horas, la flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, Yanina, muchas gracias por haber venido. Muy buena charla. Después la voy a ver de nuevo para poder tomar nota más concienzudamente, ya fuera del ámbito de la entrevista en sí. Así que llegamos al final de este Tarde Pero Dialéctico. Me quedo con algo muy importante de todas las cosas que dijo Yanina, que tiene que ver con esto de que la salida es colectiva, pero además no solo es colectiva, sino de la clase obrera, ¿no? Por una política de la clase obrera, porque ahora todo el mundo dice, ¿no? Nadie se salva solo, todo eso, como dicen los jóvenes, pero a esa frase le falta algo en todo caso, que es esta, una política independiente de la clase obrera, de los trabajadores, que no esté subordinada a las nociones de lo colectivo que están naturalizadas en un entorno capitalista, que siempre van a estar de alguna manera subordinadas a las necesidades de la burguesía, a las necesidades de la reproducción del capital. Por eso es importantísimo para nosotros, bueno, la presencia obviamente de Yanina, que se especializa en estos temas y que lo hace desde una perspectiva propia de la clase obrera. Así que nos vemos en la próxima emisión de Tarde Pero Dialéctico. Gracias.